En esa Nochebuena, un joven de 18 años tocó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Permaneció en silencio casi 2 minutos. Cuando abrió los ojos, le dijo algo a su padre que hizo que un hombre de 55 años se derrumbara delante de todos. ¿Qué fue lo que dijo? Un milagro de María que comenzó con un toque y no terminó ahí. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es allá en este momento. Quiero saber hasta dónde están llegando los milagros de la Virgen. ¿Conoces a ese tipo de hombre que habla poco? No porque sea tímido, sino porque aprendió que las palabras no siempre resuelven las cosas. Julián Ramírez tenía 55 años. Desde los 23 manejaba autobuses en la Ciudad de México. 32 años checando tarjeta en el mismo patio, respirando diésel y paciencia, lidiando con baches, semáforos y avenidas interminables. Manos encallecidas de sostener el volante por horas y de cargar refacciones cuando el taller lo necesitaba. Mateo tenía 18. Y durante 12 de esos años no había caminado. Cada mañana, lloviera o hiciera sol, Julián empujaba la silla de su hijo hasta la camioneta adaptada, hasta la escuela pública del barrio, hasta el centro de rehabilitación. Un ritual silencioso que los dos conocían de memoria. Pero había algo que Mateo no sabía o fingía no saber. La culpa que su padre llevaba clavada en el pecho. 12 años atrás, Mateo tenía 6. Esa edad en la que uno corre sin mirar, se ríe por cualquier cosa y cree que el mundo es un patio enorme. El accidente ocurrió un martes de diciembre, vísperas de Posadas. Los niños jugaban en la azotea del edificio vecino. Había un rincón con un barandal viejo y una cometa enredada. El concreto estaba flojo, pero igual subieron. Mateo trepó detrás de los mayores. La orilla cedió. Cayó casi 4 metros y su espalda golpeó de lleno contra el borde de un tinaco. A Julián la llamada lo encontró en el segundo turno. Sonó el teléfono del depósito del RTP. Era la vecina que cuidaba a los chicos en las tardes. La voz le temblaba. Dejó todo, entregó el camión al primero que vio y corrió al hospital con el uniforme todavía puesto. Julián había criado solo a su hijo desde que Mateo tenía 2 años. La madre se fue y no volvió. Eran los dos y la abuela Emilia, la mamá de Julián, que cuidaba al nieto con una paciencia vieja y firme. Los doctores explicaron la situación. Lesión medular grave. Había una posibilidad pequeña con un tratamiento experimental, una cirugía con un equipo de especialistas que quizá devolvería parte del movimiento. El problema era el plazo. Tenía que hacerse en un máximo de 3 semanas antes de que el daño se volviera permanente, y el costo era altísimo. El seguro no lo cubría. Esa misma noche, con una libreta manchada de grasa, Julián hizo cuentas. Pidió un crédito en el banco y se lo negaron. Vendió el coche. Vendió la guitarra que había sido de su padre y la colección de discos que había heredado. Vació el taller de herramientas. Usó cada tarjeta, se endeudó con la familia, pidió prestado a choferes y mecánicos del patio. No alcanzó. El plazo se venció. La cirugía no ocurrió. Y Julián pasó los siguientes 12 años culpándose, convencido de que si hubiera trabajado más, ahorrado más, hecho más, su hijo estaría caminando. ¿Sabes lo que es cargar una culpa así? No es algo que pienses todos los días. Es un peso en el pecho que se vuelve costumbre y termina siendo parte de ti. Mateo nunca dijo nada al respecto. Al contrario, había algo distinto en ese muchacho. Rezaba a diario con un rosario de madera oscurecido por los años que había sido de su abuela Emilia, el mismo que ella apretó entre los dedos hasta su último día, con una pequeña medalla de la tilma colgando. Julián no lo entendía. ¿Cómo podía su hijo creer en un Dios que había permitido aquello? Él mismo había dejado de creer. No fue de golpe. Fue a pedacitos. Primero dejó de dar gracias antes de comer. Luego dejó de ir a misa los domingos. Después dejó de pedir ayuda cuando todo se ponía cuesta arriba. Pero cada año, en Navidad, Mateo pedía lo mismo. Papá, ¿vamos a la misa de Nochebuena? Y cada año, Julián decía que sí. No por fe, sino porque no podía decirle que no a esos ojos. 23 de diciembre, Ciudad de México con aire frío y faroles de posada en las calles. Julián llegó más temprano del trabajo por el turno reducido de las fiestas. Encontró a Mateo en la sala, con el rosario de la abuela entre las manos, mirando por la ventana como las luces de los vecinos parpadeaban y se escuchaban a lo lejos cohetes y villancicos. Mañana es la misa, papá, dijo Mateo. No fue una pregunta. Fue una confirmación. Julián se quitó las botas. Ese ritual de todos los días.
Dejar las botas junto a la puerta, colgar la chamarra, lavarse las manos con agua tibia para sacarse el olor a diésel. Lo sé, hijo, respondió. ¿Te acuerdas cómo decía la abuela que la misa de Navidad era distinta? Preguntó Mateo. Julián se acordaba. Claro que se acordaba. Su madre tenía esa fe fuerte que no se explica, que simplemente existe. Me acuerdo, dijo. Este año va a ser diferente, papá. Lo siento aquí, añadió Mateo, llevándose una mano al corazón. Julián no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Has estado en una misa de Nochebuena de tarde, justo antes de que nazca el niño? Se respira otra energía. No importa si crees mucho o poco. Hay algo en el aire. Tal vez la espera. Tal vez tantas velas encendidas. Tal vez que en esa tarde la ciudad por fin deja de correr. 24 de diciembre, 5:40 de la tarde. Julián estacionó la camioneta adaptada junto a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la misma de siempre, a la que iba su madre, donde a él lo bautizaron y a la que apenas había vuelto desde el accidente de Mateo. El viento frío cortaba la piel. Rodeó la camioneta, abrió la puerta lateral, bajó la rampa y sacó la silla. Mateo ya estaba listo. Bufanda, guantes, el rosario de la abuela en el bolsillo del abrigo. Está helado, hijo. ¿Seguro que quieres? Empezó Julián. Seguro, contestó Mateo. Siempre lo estaba. La iglesia estaba a reventar. De esas veces que miras y piensas que no habrá un solo hueco. Gente de pie en los pasillos, niños vestidos de pastorcitos, señoras mayores que habían llegado horas antes para apartar banca. Julián empujó la silla por la rampa lateral. Cuando por fin lograron entrar a la iglesia, Julián miró alrededor buscando el área reservada para usuarios de silla de ruedas. Estaba vacía. Hacia allá se dirigieron. Mateo se acomodó junto al pasillo con vista directa al altar. Julián se quedó de pie a su lado, miró la imagen de la Virgen y lo sintió. Ese olor que no debería estar ahí. No era incienso. No eran las velas. Era algo dulce y suave, como a rosas. Y no había flores en el templo. Julián volvió la cabeza. Nadie parecía notarlo, solo él, o quizá él y Mateo, porque su hijo cerró los ojos y sonrió. Comenzó la misa. Villancicos, lecturas, el sacerdote hablando de la esperanza, de la luz que rompe la oscuridad, de comienzos nuevos. 12 años, 12 Navidades. 12 veces había llegado Julián a ese mismo templo empujando la misma silla y cargando la misma culpa. Siguió el Evangelio, la escena que todos conocen. María y José, el pesebre, los pastores, la estrella. El padre Miguel tomó la palabra. Tenía más de 60 y llevaba 2 décadas en esa parroquia. Él había bautizado a Mateo cuando era un bebé. Él celebró la misa de despedida de la abuela Emilia. Dijo, Navidad es tiempo de regalos, pero el más grande no se compra. No se envuelve. No cabe debajo de un árbol. Julián casi no estaba prestando atención. El regalo más difícil de recibir, continuó el sacerdote, es el perdón que uno se da a sí mismo. Julián levantó la mirada. ¿Cuántos de ustedes cargan culpas por algo que pasó hace años? ¿Cuántos miran atrás y piensan, si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera podido, si hubiera sido mejor? Dijo el padre Miguel. Julián sintió un nudo en el pecho. Mateo miró a su padre. Lo vio pálido. Esta Navidad quiero pedirles algo. Si arrastran culpas viejas, si se reprochan lo que no pudieron hacer, si no logran perdonarse, piensen en esto. Tal vez hicieron todo lo que estaba a su alcance. Tal vez la culpa que cargan no es suya, dijo el sacerdote. Julián sintió que las lágrimas se le venían. El padre no dijo nombres. No miró a Julián. No señaló a nadie, pero Julián entendió. Mateo tomó la mano de su padre y la apretó. «Papá, ¿estás bien?», susurró. Julián no pudo responder. Solo sostuvo la mano de su hijo. ¿Crees en las casualidades o en que algunas cosas suceden por algo? Julián siempre había sido del primer tipo. Casualidad, azar. Un universo frío e indiferente. Pero esa noche, en ese templo, con la mano de su hijo entre la suya y las palabras del sacerdote flotando en el aire, ya no estaba tan seguro de nada. Terminó la misa, pero la gente no se fue. Se formó una fila para pasar al frente, frente a la imagen de la Virgen, tocar el manto, hacer una petición, una oración. Mateo tiró suavemente del abrigo de su padre. «Papá, quiero ir ahí», dijo. Julián miró la fila. 20, 30 personas. Ya pasaban de las 7. Julián estaba cansado.
Se había levantado a las 5 para el turno del depósito. Hijo, es tarde. Mañana podemos, empezó. Por favor, papá, pidió Mateo. Julián suspiró, miró de nuevo la fila. Mateo iba en silla. Tenían derecho a pasar antes, pero a su hijo nunca le gustaba usarlo. Está bien, dijo al fin. Se colocó detrás de la silla y avanzó hacia el frente. Algunas personas se hicieron a un lado al verlos. Un señor mayor les hizo señas para que pasaran. Pasa, hijo. Tú primero, dijo. Julián asintió en agradecimiento y empujó hasta quedar frente a la imagen. La Virgen de Guadalupe se alzaba a tamaño natural, con el manto verde que, de cerca, parecía más luminoso. ¿Sería la luz de las velas? Mateo se inclinó desde la silla. Estiró la mano y la tocó. ¿Sabes cuándo el tiempo parece detenerse? Julián vio a su hijo cerrar los ojos. Le vio mover los labios, murmurando algo que no alcanzó a oír. Vio una paz tan honda dibujarse en el rostro de Mateo. Y lo sintió. Ese olor a rosas otra vez, más intenso, imposible de ignorar. Y algo más. Una presión vieja en el pecho, no dolor, sino un nudo que se aflojaba, como si una cuerda atada durante 12 años por fin cediera. Julián no pudo moverse. Mateo se quedó con la mano en el manto un minuto entero, quizá 2. Luego abrió los ojos. Miró a su padre y dijo, no fue tu culpa, papá. A Julián se le doblaron las piernas. Llegaron las lágrimas. 12 años de llanto contenido. 12 años de culpa tragada. 12 años creyendo que había fallado como padre, que si hubiera conseguido el dinero su hijo estaría caminando. Todo se vino encima de golpe. Cayó de rodillas junto a la silla de su hijo, frente a todos, frente al altar, frente a la imagen a la que no se atrevía a mirar desde hacía más de una década, y lloró. Mateo puso la mano sobre la cabeza de su padre. «Está bien, papá. Está bien», dijo en voz baja. «¿Alguna vez has manejado mientras lloras?» La ciudad seguía viva, cohetes a lo lejos, luces parpadeando en calles frías. Todo era un borrón de lágrimas y faroles. Mateo iba atrás, en silencio, mirando por la ventana. Julián estacionó en el garaje del edificio, apagó el motor y se quedó un instante con las manos en el volante. Entraron al departamento. Casi las 8. El arbolito encendido en la esquina de la sala, el nacimiento junto a la televisión, los regalos debajo. La misma escena de cada año, pero distinta. Julián ayudó a su hijo a pasarse al sofá, puso a calentar leche con canela, sirvió chocolate y se sentó a su lado. Por primera vez en 12 años, le contó todo. Le habló del día del accidente, del teléfono sonando en el patio de autobuses, del doctor explicando el plazo de la cirugía, del dinero que intentó juntar por todos los medios, de la sensación amarga de haber fallado. Mateo escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando Julián terminó, su hijo le tomó la mano. «Papá, trabajaste dobles turnos durante 12 años. Vendiste todo lo que tenías. Te quedaste despierto noches enteras cuando me daban pesadillas. Nunca, ni una sola vez, me hiciste sentir menos por estar en esta silla. ¿De verdad crees que necesito piernas para saber que tengo al mejor padre del mundo?», preguntó Mateo. Julián no pudo contestar. Solo abrazó a su hijo. Y se quedaron ahí, padre e hijo, en la madrugada de Navidad, mientras afuera el frío hacía vibrar los cables y el chocolate se enfriaba sobre la mesa. Pasó la Navidad. Llegó el Año Nuevo. Enero trajo mañanas heladas en la ciudad y trajo algo más. Fue un lunes por la mañana. Julián estaba por salir al trabajo cuando escuchó a Mateo llamarlo desde la sala. «Papá», llamó. «¿Qué pasó, hijo?», respondió Julián. «Ven rápido», dijo Mateo. Julián volvió sobre sus pasos. Mateo estaba sentado en el sofá con una expresión extraña, entre susto y sorpresa. «¿Qué es?», preguntó Julián. «Mi pie». «¿El derecho?», dijo Mateo. «¿Qué tiene?», preguntó. «Lo sentí. Me hormiguea como cuando se te duerme la pierna y empieza a despertar. Pero no he sentido mis piernas en 12 años, papá. Y ahora lo estoy sintiendo», explicó. Fueron al médico esa misma semana. Le hicieron estudios. Los mismos de siempre, pero esta vez algo cambió. La neuróloga, la doctora Salas, los llamó a ambos a su consultorio. Tenía un gesto serio y cuidadoso. «Señor Ramírez, Mateo. Necesito ser honesta», dijo la doctora. «¿Qué sucede, doctora?», preguntó Julián. «Los estudios muestran mejoría», explicó. «¿Qué significa eso?», preguntó Mateo. «Es muy pronto para un pronóstico».
Puede estabilizarse así, pero el hecho es este. Donde veíamos una lesión completa, ahora hay cambios, respondió la doctora. Mateo miró a su padre. Julián miró a su hijo. Ninguno dijo nada, porque hay cosas que no necesitan palabras. Marzo en la Ciudad de México. Las jacarandas tiñendo de violeta las avenidas, el aire más templado, y en la casa de los Ramírez, otras señales. Mateo logró mover los dedos del pie. No mucho, un gesto mínimo, pero ahí estaba. La fisioterapeuta empezó a ir 3 veces por semana. Ejercicios, estimulación, trabajo de tronco, respiración. Todo lo que antes parecía no hacer diferencia, de pronto empezaba a responder. El progreso es gradual. No quiero que creen expectativas más allá de lo que muestran las pruebas. Por ahora tenemos ganancias sensoriales y motoras mínimas. Puede avanzar. Puede quedarse así. Seguiremos el protocolo y evaluaremos mes a mes, dijo la fisioterapeuta Laura. Julián asintió. Pero muy adentro, en el lugar donde había guardado la culpa durante años, ahora había algo distinto. Esperanza. ¿Sabes qué más cambió? Julián volvió a rezar. No de golpe. A pasitos. Primero un gracias en susurro antes de dormir. Luego un Ave María aprendido de niño. Después el rosario completo, con el rosario de madera de su madre entre los dedos. Mateo lo notó. Una noche lo encontró en la sala, el rosario en la mano, los ojos cerrados. No dijo nada. Se acercó en su silla y se quedó a su lado. Y rezaron juntos. Junio en la Ciudad de México. Calor húmedo, primeras lluvias, parques llenos, vida por todas partes. Y en la clínica de rehabilitación, un momento que nadie allí olvidaría. Mateo estaba frente a las barras paralelas, esas que había mirado durante meses como si fueran una frontera. Esas que representaban algo que parecía imposible. La fisioterapeuta Laura se colocó a un lado. Julián al otro, con las manos listas para sostenerlo. Inténtalo otra vez, Mateo. Despacio, dijo Laura. El muchacho tomó aire hondo, apretó las barras con los dedos pálidos y activó el abdomen como le habían enseñado. Empujó con los brazos y levantó el tronco. Se puso de pie 3 segundos, quizá 4. Las piernas temblaban, los brazos cargaban casi todo el peso, pero estaba de pie. Después de 12 años, Julián no pudo contenerse. Las lágrimas regresaron, pero esta vez eran distintas. Eran lágrimas de alegría. 24 de diciembre. Exactamente un año después. La noche fresca de la ciudad, posadas en las calles, farolitos y coros. La misma colonia que Julián conocía de toda la vida. Pero todo era diferente. 5:40 de la tarde. Julián estacionó la camioneta en el mismo lugar de siempre, rodeó el vehículo, abrió la puerta lateral y Mateo bajó con un andador, despacio, un paso a la vez. Pero bajó por su propio pie. El camino hasta el templo se volvió largo. Cada paso era una victoria. Cada metro avanzando era un misterio que los doctores no podían explicar del todo. Recuperación parcial espontánea, lo llamaron. Raro pero posible. A Julián no le importaba el nombre que le pusieran. Él sabía que era. La iglesia estaba llena. El mismo gentío del año anterior. Las mismas velas, el mismo altar y la misma imagen de la Virgen de Guadalupe. Mateo avanzó por la nave central con calma. El andador hacía un sonido suave contra el piso de cantera. La gente miró. Algunos reconocieron al muchacho que cada Navidad llegaba en silla de ruedas. Algunos se limpiaron las lágrimas en silencio. El padre Miguel era el mismo de siempre. Vio entrar a Mateo. Detuvo un momento la celebración. Bienvenido de vuelta, Mateo, dijo con una sonrisa cálida. El joven sonrió. Julián lo siguió detrás, sin empujar ninguna silla esta vez, solo caminando con las lágrimas en el rostro y el rosario de su madre en el bolsillo. Se sentaron en la primera banca. Terminó la misa. Se formó la misma fila. Las mismas personas queriendo tocar la imagen, hacer sus peticiones, sus oraciones. Padre e hijo, lado a lado. Cuando llegó su turno, Mateo tocó primero el manto verde. Cerró los ojos y susurró algo que solo Dios escuchó. Luego miró a su padre. Tu turno, dijo. Julián dudó. No tocaba esa imagen desde cuando su madre aún vivía y lo llevaba cada domingo. Extendió la mano. La tela era suave, más de lo que esperaba. Cerró los ojos y dijo bajito, para que nadie más oyera. Gracias, Virgen de Guadalupe. De regreso a casa, los cohetes se habían apagado.
El cielo estaba claro y, pese a las luces de la ciudad, algunas estrellas se dejaban ver. Mateo miraba por la ventana del asiento trasero. «Papá», llamó. «Sí», respondió Julián, buscando a su hijo en el retrovisor. «Nunca te conté lo que la abuela pedía en sus oraciones cada noche», dijo Mateo. «¿Cuál era la oración de la abuela?», preguntó Julián. «Pedía dos cosas. Que tú encontraras paz y que yo pudiera volver a caminar», respondió. Julián miró por el retrovisor. Su hijo sonreía. «¿Las dos cosas, papá?». «Las dos», dijo Mateo. Julián no respondió. Dejó que las lágrimas corrieran mientras conducía de regreso a casa entre luces de Navidad y calles silenciosas. Algunos lo llaman casualidad, otros lo llaman fe. Otros más lo llaman milagro. Julián no sabía qué palabra usar y, para ser sincero, ya no importaba. Lo que importaba era que ahora dormía en paz, sin culpa, sin preguntarse qué pudo haber hecho distinto. Y en el bolsillo de su abrigo descansaba el rosario viejo de su madre, gastado por el uso, rezado miles de veces por una mujer que nunca perdió la fe. Algunas oraciones tardan años en ser respondidas, pero llegan. Antes de terminar, te invito a ser parte de nuestra comunidad de oración a la Virgen María. Un espacio de fe y esperanza donde personas de todo el mundo nos unimos para rezar y compartir las gracias recibidas. Si sientes en tu corazón el deseo de unirte a esta cadena de oración, haz clic abajo, hazte miembro del canal hoy y ven a rezar con nosotros. Y mira, si llegaste hasta el final de la historia de Julián y Mateo, haz algo por mí. Escribe en los comentarios primer paso, porque eso fue exactamente lo que lo cambió todo. El primer paso de Mateo y el primer paso de Julián hacia el perdón. Quiero ver cuántos corazones alcanzó de verdad esta historia. Cada vez que lea primer paso en los comentarios sabré que hay una persona más que cree que los milagros siguen sucediendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Escribe en los comentarios un milagro que hayas visto o vivido y comparte este vídeo con alguien que necesite renovar su esperanza esta Navidad. Que la Virgen María siga bendiciéndote y protegiendo a ti y a tu familia. Amén.